Se ha comprobado a nivel científico que las hormonas del estrés producen una regulación a la baja de los genes para crear enfermedades a largo plazo. Debido al tamaño de nuestro neocórtex, los seres humanos podemos activar la respuesta de estrés solo con el pensamiento. Por ejemplo, al pensar en nuestros problemas, de inmediato comenzamos a liberar los químicos correspondientes. Por consiguiente, si las hormonas del estrés pueden enfermarte, entonces tus pensamientos pueden, de manera literal, afectar tu salud. Por eso la pregunta es, si tus pensamientos pueden enfermarte, ¿es posible entonces que tus pensamientos puedan sanarte? La respuesta es un rotundo sí. El estrés en verdad se define como lo que ocurre cuando tu cuerpo está en desequilibrio, porque se suspenden las funciones de autorregulación que constituyen lo que conocemos como homeostasis. La respuesta al estrés es lo que el cuerpo hace de manera innata para volver a equilibrarse, y es algo a lo que todos los organismos en la naturaleza pueden adaptarse a corto plazo. Por ejemplo, si una manada de coyotes persigue a un ciervo en el interior del bosque y el ciervo supera a los coyotes, el estrés termina una vez que finaliza el evento que lo ocasionó. Así que el ciervo vuelve a la homeostasis y comienza a pastar de nuevo. Pero ¿qué pasa si lo que origina la respuesta al estrés es tu compañero de trabajo, que está sentado frente a ti pulsando tus botones emocionales y haciendo que durante todo el día sigas generando los químicos que te hacen responder al estrés? Cuando activas esa respuesta al estrés y ya no puedes desactivarla, te encaminas hacia alguna enfermedad, porque ningún organismo en la naturaleza puede tolerar vivir en modo de emergencia por periodos prolongados de tiempo. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Lo primero es tomar conciencia de lo siguiente. El 95% de lo que somos cuando tenemos 35 años es un conjunto memorizado de comportamientos, reacciones emocionales, hábitos inconscientes, actitudes, creencias y percepciones programadas que funcionan como un programa de computadora. De manera que una persona puede decir con el 5% de su mente consciente: quiero estar saludable, quiero ser feliz, quiero ser libre, pero el cuerpo está funcionando en base a un programa por completo diferente que ha creado una serie de hábitos. Un hábito es un conjunto redundante de pensamientos, comportamientos y emociones automáticos e inconscientes que se afianza mediante la repetición. Si piensas en esto, las personas se despiertan en la mañana y comienzan a pensar en sus problemas. Esos problemas son circuitos, recuerdos en el cerebro. Cada uno de esos recuerdos está conectado con personas y cosas en ciertos momentos y lugares. Si el cerebro es un registro del pasado, en el momento en que comienzan su día, estas personas ya están pensando en el pasado. Cada uno de esos recuerdos está asociado a una emoción. Las emociones son el producto final de experiencias pasadas. Por eso, en el momento en que recuerdan esos episodios relacionados con sus problemas, las personas de repente se sienten infelices, se sienten tristes y sienten dolor. Ahora bien, el estado de tu ser se crea a partir de la forma en que piensas y sientes, por lo que todo el estado de ser de estas personas al comienzo del día está en el pasado. ¿Qué significa eso? Significa que el pasado conocido, tarde o temprano, se transforma en el futuro predecible. Si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino y no puedes tener pensamientos que mejoren la forma en que te sientes, o tus sentimientos se han convertido en tu forma de pensar por la definición misma de las emociones, estás pensando en el pasado y en general vas a seguir creando la misma vida. De manera que las personas toman su teléfono celular, revisan su WhatsApp, revisan sus mensajes, revisan sus correos electrónicos, revisan su Facebook, toman una foto de sus pies, la publican en Facebook, publican algo en Twitter, se conectan en Instagram, revisan las noticias, y después de todo eso se sienten en verdad conectadas con todo lo que conocen en su vida. Luego pasan por una serie de comportamientos rutinarios. Se levantan por el mismo lado de la cama, van al baño,
Toman una taza de café, se duchan, se visten, conducen al trabajo de la misma manera, hacen las mismas cosas, ven a las mismas personas, presionan los mismos botones emocionales, y eso se convierte en la rutina que opera como un programa en su interior. Cuando esto se consolida, las personas cambian su libre albedrío por un programa interno, sin que haya una mano invisible responsable por eso. Así que cuando llega el momento de cambiar, la redundancia de ese ciclo se convierte en un programa subconsciente. Sin embargo, en lugar de tratar de cambiar de una manera consciente y deliberada, la mayoría de las personas esperan una crisis, un trauma, una enfermedad o un diagnóstico. En general, esperan sufrir una pérdida o alguna tragedia para decidirse a cambiar. Para ellos, mi mensaje es: ¿por qué esperar? Lo cierto es que puedes aprender a cambiar en un estado de dolor y sufrimiento, o puedes aprender a cambiar en un estado de alegría e inspiración. Creo que en este momento lo bueno es que la gente se está despertando y comenzando a entender que pueden crear su vida. De hecho, en el momento en que comienzas a sentirte abundante y digno, estás generando riqueza. En el momento en que sientes que estás empoderado, estás comenzando a dar un paso hacia el éxito. En el momento en que comienzas a sentirte completo, comienzas tu sanación. Y cuando te amas a ti mismo y amas a toda la vida, creas un ser igual y estás causando un efecto. Creo que esa es la diferencia entre vivir en este mundo como un creador y vivir como una víctima que dice: soy así por esta persona o por esa cosa o por esta experiencia que me hicieron pasar y sentir así. Cuando dejas de ser una víctima, te conviertes en un creador de tu mundo y comienzas a decir: mis pensamientos y mis sentimientos están cambiando lo que ocurre en mi vida. Cuando empezamos a creer que somos creadores de la realidad, el enfoque es por completo diferente. Por otra parte, si no te define una visión del futuro, te quedas con los viejos recuerdos del pasado y serán predecibles en tu vida. Para comenzar a generar el cambio que necesitas, supón que puedas sentar a tu cuerpo y decirle que se quede quieto, como le dirías a un animal: quédate aquí, te daré de comer cuando hayamos terminado, podrás levantarte, revisar tus correos electrónicos y enviar todos tus mensajes de texto, pero ahora te sentarás allí y me obedecerás. Si haces eso de la manera correcta, sin estimular tus sentidos en modo alguno y sin experimentar ni sentir nada, es fácil entender que estás siendo definido por un pensamiento. Así que cuando el cuerpo quiere volver a su pasado emocional, te das cuenta de que tu atención está en esa emoción, y donde pones tu atención es donde pones tu energía. En ese instante estarás desviando tu energía del momento presente hacia el pasado. Lo que ocurre durante la meditación es que te das cuenta de eso y vuelves a acomodar tu cuerpo para que vuelva al momento presente. A esto puedes reaccionar de diferentes maneras. Tal vez tu cuerpo te está diciendo: bueno, son las 8. Y lo normal es que a esa hora estés enojado porque estás en el tráfico. Pero ahora estás allí sentado. Aunque tu costumbre a sentir ira haga que esto no concuerde con tu horario. O bien son las 11 y a esa hora sueles revisar tus correos electrónicos y juzgar a todo el mundo. En cualquier caso, tu cuerpo estará buscando ese estado químico conocido y predecible. Cada vez que te das cuenta de que tu cuerpo está haciendo esto, y pese a que anhela esas emociones conocidas, lo vuelves a ubicar en el momento presente. Le estás diciendo a tu forma física que ya no es la mente, que tú eres la mente, y ahora tu voluntad se hace más poderosa que el programa que solía manejarte. Si persistes en hacer esto una y otra vez, será como entrenar a tu semental o a un perro que al final va a decir: ok, me voy a sentar. En el momento en que eso sucede, cuando el cuerpo ya no es la mente, cuando al final se rinde, hay una liberación de energía. Es entonces cuando pasamos de ser partícula a ser onda, de la materia a la energía, y nos liberamos de las cadenas de esas emociones que nos mantenían en el pasado conocido. ¿Pero qué es lo que interfiere con esta liberación?
Para empezar, se ha calculado que la persona promedio tiene entre 60 y 70 mil pensamientos al día, el 90% de los cuales son los mismos pensamientos que tuvo el día anterior. Ahora bien, si consideras que tus pensamientos tienen algo que ver con tu futuro, tendrás que admitir que tu vida no va a cambiar mucho mientras sigas pensando de la misma forma. Lo que ocurre es que esos mismos pensamientos te conducen a elegir siempre lo mismo, que te conduce a los mismos comportamientos, que solo puedes anticipar los mismos sentimientos o emociones a partir de esas experiencias. De modo que cuando te familiarizas con los mismos pensamientos, comportamientos y sentimientos de tu ser antiguo, revelas a ese ser antiguo a medida que activas y creas nuevos circuitos a partir de nuevos pensamientos y condicionas tu cuerpo a un nuevo estado emocional. Si haces eso el número suficiente de veces, acabas por familiarizarte con tu nuevo ser, lo cual es muy importante. Es como cuando plantas un nuevo jardín. Tienes que deshacerte de la maleza, retirar las plantas del año anterior, quitar las piedras que cubren el terreno, que son como nuestros bloques emocionales, ablandar y depurar el terreno, pues es preciso crear el espacio para plantar un nuevo jardín. Todo esto te perturbará, pero la verdad es que aprendemos más acerca de nosotros mismos y de los demás cuando nos sentimos incómodos. Cuanto más fuerte sea la reacción emocional que tengas ante alguna experiencia en tu vida, más atención le prestarás a la causa. En el momento en que el cerebro pone toda su atención en la causa, se produce un efecto similar al de tomar una fotografía instantánea. Es lo que se llama un recuerdo. Los recuerdos a largo plazo se crean a partir de experiencias emocionales muy intensas, de manera que lo que sucede es que las personas piensan a nivel neurológico dentro del circuito de esa experiencia y sienten a nivel químico dentro de los límites de esas emociones. Cuando se produce una reacción emocional hacia alguien o algo, la mayoría de las personas piensan que no pueden controlar esa reacción emocional. Resulta que si una persona permite que el período de duración de esa reacción emocional, que es lo que se denomina período refractario, se prolongue por horas o días, se genera lo que se llama un estado de ánimo. Por ejemplo, una persona le dice a otra: «Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?», y la otra persona le responde: «No estoy de humor». La persona entonces pregunta: «¿Por qué? ¿Qué pasó?», y le responden: «Bueno, me pasó esto hace 5 días y estoy teniendo una reacción emocional prolongada». Si la persona mantiene esa reacción emocional durante semanas o meses, eso se convierte en lo que llamamos temperamento. Si a esa persona le preguntan: «¿Por qué estás tan amargado?», responderá: «Bueno, me pasó esto hace 9 meses». Si aún mantiene esa misma reacción emocional durante años, eso se convertirá en un rasgo de su personalidad. Por lo tanto, el trabajo comienza en verdad por aprender a acortar el periodo refractario de las reacciones emocionales. Cuando en la vida de una persona ocurre un evento, lo que hace esta persona es seguir recordando el evento porque las emociones de las hormonas del estrés, las emociones de supervivencia, le dicen que preste atención a lo que sucedió, pues debe estar preparada por si vuelve a suceder. Pues bien, la mayoría de las personas pasan el 70% de sus vidas viviendo en estado de supervivencia y estresadas, de manera que siempre están anticipando que pueda ocurrir lo peor, basándose en una experiencia pasada. De hecho, de los potenciales infinitos que existen en el campo cuántico, están seleccionando el peor resultado posible y comienzan a abrazar ese resultado a nivel emocional con miedo y condicionando su cuerpo a un estado de miedo. Si la persona hace eso el número suficiente de veces, su cuerpo puede tener un ataque de pánico sin que pueda controlarlo, pues ni siquiera puede predecirlo porque estará programado en su mente subconsciente. Por esto, la parte más difícil del cambio está en dejar de elegir las mismas cosas por las que optaste el día anterior. Eso es lo que pasa. En el momento en que decides hacer una elección diferente, tienes que prepararte porque vas a sentir incomodidad.
Creo que lo más importante es que seguimos activando y cableando esos mismos circuitos en nuestro cerebro que se vuelven más fuertes y hacen que cuando tengas una idea se ejecute el programa de manera automática. Pero es la emoción que sigue al pensamiento la que genera todo el proceso. Si tienes un pensamiento que te produce temor, vas a sentir ansiedad. En el momento en que sientes ansiedad, tu cerebro se comunica con tu cuerpo y dice: sí, estás bastante ansioso. Entonces empiezas a generar más pensamientos que se correspondan con la forma en que te sientes. Durante el proceso de cambio, el cuerpo está en un terreno desconocido. Por eso dice: quiero volver al territorio que conozco. Y comienza a influir en la mente diciendo: empieza mañana. Te pareces demasiado a tu madre. Nunca cambiarás. Eso no te va a funcionar. Esto no se siente bien. Lo que ocurre es que si respondes a ese pensamiento como si fuera cierto, el mismo pensamiento te llevará a elegir aquello a lo que estás acostumbrado, que creará el mismo comportamiento, que creará la misma experiencia y que al final producirá la misma emoción. Cuando alguien me dice: no puedo predecir mi futuro, estoy en lo desconocido, siempre le digo: la mejor manera de predecir tu futuro es creándolo, no desde lo conocido, sino a partir de lo desconocido. Pregúntate: ¿qué pensamientos quieres encender y conectar en tu cerebro? ¿Qué comportamientos quieres desplegar en un día? Puedes realizar el acto de ensayarlos en tu mente, cerrar los ojos, ensayar la acción. Al cerrar los ojos y ensayar en la mente alguna acción, si estás en verdad presente, el cerebro no distingue la diferencia entre lo que estás imaginando y lo que estás experimentando en el mundo exterior. Así comienzas a instalar el hardware neurológico en tu cerebro para que parezca que el evento que deseas que ocurra ya ocurrió, por lo que el cerebro ya no es un registro del pasado, ahora es un mapa hacia el futuro. Y si sigues haciéndolo de esa manera, el hardware se convertirá en un software, y quién sabe, puede que empieces a actuar como una persona feliz. Creo que lo más difícil en esta fase es educar a nuestro cuerpo desde el punto de vista emocional, enseñarle cómo se sentirá el futuro antes de vivir la experiencia real. Pero vale la pena intentarlo, pues es lo que te permitirá crear tu vida, presente y futura.